de 0 y 1 punto, el que tiene un puntico, pues ya lo dividimos muchísimo más y resulta que se convierte en un 2%, esto en el estudio original que desarrolló este puntaje, lo que significa que entre 1 y 2.8 pacientes por cada 100 al año realizarán o mejor presentarán un evento cerebrovascular o tromboembólico. Pero bueno, si nosotros nos ponemos desde el punto de vista de cuál es la sensibilidad y especificidad de ese punto de corte para decir que un paciente va a presentar o no va a presentar un evento cerebrovascular, resulta que tiene una sensibilidad muy alta del 92%, pero miren la especificidad, tiene una especificidad apenas del 12%, entonces es una prueba que no nos ayuda muchísimo realmente a definir, nos coge mucha gente con riesgo, pero también nos mete un montón de gente que va a estar sana. De hecho, yo voy a voltear ese porcentaje y resulta que un paciente que tenga un SHA-2 de C2-VASc de un punto, la probabilidad de que no le pase absolutamente nada, de que siga siendo un paciente sano, es del 98.7%. Entonces, yo creo que ese beneficio significativo con warfarina no parece ser tanto. Tengo un retrasito como de 10 segundos en las diapositivas, entonces por si me demoro un poquito en iniciar, pasemos a la siguiente. Saben que es un problema pues de latencia de la red. Adicionalmente, si vemos estudios ya no que tengan que ver con la investigación, no, vamos a ver estudios de vida real. Y vamos a ver estudios de vida real con gente que sabe contar a sus personas. Nosotros hicimos el último censo y eso nos dio 43 millones, después 45, ahora resulta que somos 50 millones. No, pero en Suiza son muy juiciosos. Esta gente se sabe contar. Y entonces hicieron un estudio retrospectivo con 140.420 pacientes. Y resulta que en esa vida real, los pacientes que tienen un SHA-2 de C2-VASc de 1, su probabilidad de sufrir un evento, si es mujer, es del 0.1 al 0.2%, nada. Y si es un hombre, es del 0.5 al 0.7%, es decir, es un valor también risorio, por debajo del 1% que ahorita mencionabas que era tolerable. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, entonces vale la pena poner warfarina. Volvamos al metaanálisis, ¿cierto? Entonces el metaanálisis adicionalmente nos permite hacer un análisis de subgrupos. Y vamos a partir del caso que el doctor Juan Guillermo nos plantea. Entonces un paciente joven, un menor de 65 años. Entonces un paciente que le damos warfarina y tiene menos de 65 años y tiene este chat, esto es un estudio muy viejo, entonces no existía el SHA-2-VASc, tiene un SHA-2-VASc de 1 y es menor de 65 años, miren la probabilidad, sin tratamiento es del 0.64% y con tratamiento del 0.59%. Ahora bien, si es hombre, entonces si es hombre y no lo anticoagulamos, el riesgo es de 1.7% y si recibe warfarina, ese riesgo es del 1.13%. Y si el SHA-2, que acuérdense que el SHA-2 es el malo para definir los pacientes de realmente bajo riesgo, ¿cuánto más será con el SHA-2 de S2-VASc? Es de 1.19 versus 0.59 al darle la terapia con warfarina. Entonces sí es una reducción del 67%, pero si nos pasamos eso a reducciones absolutas, miremos que la reducción absoluta en el menor de 65 años es del 0.05, en los hombres es del 0.57% y con un SHA-2 de 1 apenas la reducción absoluta es del 0.6%, entonces sí valdrá la pena. Pero bueno, ahorita nos mencionabas que es que estos eran muy poquitos pacientes, entonces quizás con los anticoagulantes blanco específicos la cosa va a ser muchísimo mejor. Pues a ver, miremos que en los estudios que tenemos, el RELY, el ROCKET y el Aristóteles, estos son los valores que tenemos. Todos son comparados con warfarina, ya no se comparan contra placebo por una situación ética. Y miremos que con dabigatran, en toda esa población, el riesgo era del 1% con dabigatran y del 1.57 con warfarina, que nos da un NNT de 358 al año, es decir, hay que tratar 358 pacientes con dabigatran versus warfarina para que uno solo reciba el beneficio, es decir, que no le dé un evento embólico. Con rivaroxaban y warfarina en el ROCKET no hubo ninguna diferencia y eso anotando que recuerden que nos dimos cuenta unos años después que el dispositivo con el cual se medía el INR en este estudio estaba un poco chueco
y daba unos valores de INR por debajo de los que realmente tenía el paciente. Entonces hay un manto de duda sobre el desarrollo del Rocket. Y con Apixaban, que esta pues es la molécula de moda a la que la gente está llevando, eso se lo quieren echar al alcantarillado como las estatinas, porque dice que es la que hace sangrar menos, ¿cierto? Entonces ahora resulta que le damos a la gente anticoagulantes para que sangre menos. A mí eso no me cuadra muy bien. La comparación en los metaanálisis es de 1.27 con Apixaban versus 1.6%. Miren que todos los valores están por encima del 1%, que es el valor que tiene el CHA2DS2-VASC. Y si nos vamos a reducciones absolutas, pues los blancos específicos no lo hacen menor que la warfarina. Dabigatran es 0.56%, Rivaroxaban reduce 0.3% y Apixaban reduce 0.33%. Entonces sigo con mis inquietudes de que esta terapia realmente sí aporte significativamente a los pacientes. ¿Me regalan la siguiente diapo, por favor? Yo había notado con lo que me dijo el doctor mirando en las conclusiones, que había que darle anticoagulante a los pacientes con CHA2DS2-VASC. Ya me había quedado claro, pero me la estás borrando un poco. No se ha acabado. Tocar comprar liquid paper porque... No estoy muerto todavía, tengo bajas bajo la mano. Bueno, pongamos ahora, entonces, introdujiste algo importante y es el riesgo de sangrado, ¿cierto? ¿Esa anticoagulación en esos pacientes realmente aumentará el riesgo? Bueno, si hay algo que tenemos que tener nosotros tatuados en la piel es primero no hacer daño. Y entonces, con esta terapia que le vamos a dar a los pacientes, que es el anticoagulante, podemos hacer daño y mucho, porque el problema es que los pacientes van a sangrar de una forma u otra. De hecho, de acuerdo a los estudios que tenemos, los ensayos clínicos controlados, entre el 1 y el 4% de los pacientes sangran una vez les damos terapia anticoagulante. Y si nos vamos a los estudios observacionales, teniendo en cuenta cuáles los sesgos que tienen los estudios observacionales, ese riesgo es del 1 al 10%. Y por eso entonces nos han dicho, bueno, vamos a definir entonces cuál es esta escala para saber qué tanto riesgo de sangrado tiene el paciente, y entonces se diseñó el Hasbled. Cuando vemos el Hasbled, es un estudio que busca identificar cuáles son esos factores de riesgo que tienen asociación con el sangrado, y es un registro de más de 10,000 pacientes. Cuando un paciente tiene un Hasbled de 0, que generalmente son los pacientes que también tienen el CHA2DS2-VASC de 1 o 0, porque recuerden que estas dos escalas se acompañan de la mano, ¿cierto? Entonces, cuando el Hasbled va para arriba, el CHA2DS2-VASC va para arriba, se comparten los mismos factores. Ese que no tiene ningún punto tiene un riesgo entre 0.9% a 1.13% de sangrar anticoagulado, como el mismo valor que nos daba la trombosis en el paciente con enfermedades sin anticoagulación y este puntaje. Adicionalmente, resulta que este estudio, cuando lo realizaron, el 84% de los pacientes son mayores de 65 años. Entonces vamos a utilizar una escala que se desarrolló en pacientes que ya tienen una edad importante y la vamos a trasladar a pacientes más jóvenes. Eso pues le sonaría al profe Fabián Jaimes en sus clases de epidemiología como un problema grandísimo de validez externa. Y adicionalmente que cuando uno mira el detalle, resulta que en ese estudio se supone entonces que hay una relación lineal, ¿cierto? A Hasbled más alto, más riesgo de sangrado, pero cuando uno ve cuántos fueron los pacientes con puntaje 5 y 6, resulta que no existen los pacientes con puntaje de 5 y 6. Entonces uno no le cuadra porque uno busca que haya una relación así lineal, algo como nos presentaba el doctor Miranda. ¿Cómo va a ser posible que los pacientes sin anticoagulación sangren más que los pacientes con anticoagulación? Eso no tiene plausibilidad biológica. Y los que tienen un Hasbled de 4, que es el punto de corte que nos han dado, en 9.5% de los pacientes van a sangrar. Entonces miren que en el mejor de los casos vamos a poner a sangrar a 1 de cada 100 y en el peor de los casos vamos a poner a sangrar a 1 de cada 10. Y como les digo, lo primero es no hacer daño. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto es lo que tenemos entonces en los diferentes estudios. Lo peor que puede tener uno es que sangre en la cabeza. Les cuento una experiencia muy dolorosa que me ocurrió a mí con una paciente. Una paciente está hospitalizada por una causa X, yo la veo, encuentro una fibrilación atrial y tenía 3 puntos, digo, la paciente tiene esa indicación de anticoagulación, le explico cuáles son las causas, le mando el tratamiento y la mando para la casa.
La paciente ingresa a las 24 horas con una hemiparesia izquierda por un hematoma intracerebral. Entonces, a mí se me arrugaba el corazón porque se supone que yo le había dado la terapia para evitarle lo que precisamente la terapia había provocado. Y cuando eso ocurre, entonces uno empieza como a mirar con muchísimo detenimiento el tipo de fármacos que asigna. Volvamos al metaanálisis. Menores de 65 años, cuando los pacientes no tienen anticoagulación, sangran el 0.1%. Cuando lo tienen, sangran el 0.3%. Entonces, ahorita que al doctor Miranda le gusta multiplicar, vea, esto aumenta 3 veces el riesgo de que el paciente sangre intracranealmente. Si es hombre, si no le damos anticoagulante, 0.32%. Si se lo damos, 0.61%. 2 veces más riesgo de sangrar siendo hombre. Y si el CHAS2 es de 1, de 0.22 pasa a 0.48. Le duplico el riesgo de sangrado. ¿Y será que con los otros estudios nos va mejor? Vemos aquí en la gráfica de la mano derecha cómo los riesgos son muy similares a lo que nos reporta el metaanálisis de warfarina. Entre el 0.2 y el 0.5% del satanizado rivaroxaban nos dan ese riesgo de sangrado intracraneano. Y en sangrado mayor, dabigatran sangra el 2.12%, rivaroxaban sangra el 1.5%, apixaban sangra el 2.13% y se supone que este tiene un NNT de 105, es decir, que hay que tratar 105 pacientes versus warfarina para que uno no sangre. Pero insisto, nosotros no damos anticoagulantes para que la gente no sangre. Miremos la siguiente. Teniendo entonces estos dos escenarios, digamos que lo que se han tratado de medir es esta fórmula que es como el beneficio neto. Es decir, ¿cuál es la relación entre lo bueno que yo quiero hacer, es decir, disminuir el riesgo de una enfermedad cerebrovascular isquémica, menos el riesgo que yo estoy produciendo porque el paciente desarrolle un SB hemorrágico? Y vemos en esta grafiquita, en ese mismo estudio en el metaanálisis, como solamente para los CHAS2 por encima o iguales a 2 puntos es que se alcanza un beneficio clínico neto. Así que, doctor Juan Guillermo, véngase no vaya más al lado oscuro de la fuerza, ¿cierto? O sea, estos pacientes no deben ser anticoagulados. En resumen, ¿yo qué les puedo decir? Miremos en esta tablita cada uno de los DOAC. Entonces, lo normal, basal, un paciente con CHA2 de CO2 de 1 tiene un riesgo de enfermedad cerebrovascular de 1.3 y de sangrar de 1.13. Si yo le doy warfarina, tiene riesgo, una reducción de riesgo relativo del 55%, pero una reducción absoluta de apenas el 0.71%. Con dabigatran la reducción relativa es del 23%, pero absoluta del 0.29%, con un aumento del 87% en el riesgo de sangrado, que absoluto significa casi el 1%. Con rivaroxaban no tenemos datos para reducir el riesgo en enfermedad cerebrovascular. Recordemos que el ROCKET es el estudio que tenía los CHAS2 más altos de todos estos estudios, pero nos aumenta el sangrado en un 32%, 0.37% absoluto. Y con apixaban, reducción del 23% en enfermedad cerebrovascular y reducción del 14% comparado con warfarina. Esto no está hecho contra placebo. Entonces, no sé, doctor Miranda, a ver usted cómo va a defender esto, que lo veo muy difícil. Aquí los que todavía tengo herramientas. Eso no se empieza a enredar con la toma de la decisión, ¿cierto? Porque los elementos hacia los dos lados parecen muy difusos y quedaríamos como al principio con la misma pregunta. ¿Será que hay algún elemento adicional para establecer si hay un beneficio clínico neto? Profesor Juan Guillermo, soy más vivo que nunca. Cada uno interpreta las cosas como las quiere interpretar. Yo le muestro esa imagen al doctor Santiago Patiño, crítico, culto y admirante pues, de las cosas interesantes. Él va a pensar en un pintor. Yo, por el contrario, pienso en Chuck Norris. Y por estos días sí que pienso en Chuck Norris, pues es una persona que recuerdo mucho porque a él no le dará coronavirus. El coronavirus le dio Chuck Norris, eso es cierto. Entonces, el doctor me va a defender con dos cosas. Lo primero es que los estudios de los no anticoagulantes o de los anticoagulantes directos nunca buscaron disminuir el riesgo de ACV. Hay que tener eso en claro. Siempre demostraron intentar ser más seguros que la warfarina y eso definitivamente lo lograron. Y buscaron ser no inferiores. O sea, recuerden que la no inferioridad se evalúa en otras cosas que no es necesariamente eficacia. Eso es como un punto para defenderme con respecto a algunas de los disparos que me hizo el doctor
Patiño. Lo otro es que, si bien Chas de 1 es un grupo heterogéneo, no es lo mismo, todos los unos no son iguales, y a eso es lo que yo voy con esto. Es una cohorte retrospectiva publicada en el 2014 en esta revista que se llama PACE, 548 pacientes con Chas menor o igual a 1, 190 con 0 y 358 con 1 pacientes de Hong Kong, como ustedes vieron acá. ¿Qué encontraron? Vean, que definitivamente el estándar en los pacientes de 0, el riesgo de ACV en los pacientes de 0 es 0, o sea, esa población definitivamente no se beneficia de nada, y que usted va agregando aquí ciertos factores y que eso le aumenta el riesgo de tener un ACV. Ser mujer se lo aumenta, la edad entre 65 y 74 años se lo aumenta casi al mismo nivel de la hipertensión arterial, y estos serían pacientes con Chas de 1. ¿Cuál sería el HR para cada uno de estos? Ellos encontraron que hipertensión confería un 9.9 con esos intervalos de confianza representados en la línea, la edad entre 65 a 74 3.9, ser mujer 2.3 con un intervalo de confianza que ustedes ven aquí, y definitivamente todo el grupo de pacientes con Chas de 1 sería de 2.6%, perdón, para HRs. El riesgo de ACV isquémico en este estudio de Hong Kong fue de 6.6% por año. Ojo, todas las críticas que una cohorte retrospectiva pueda tener, pero esto es preocupante. Ustedes me preguntarán aquí por qué no aparece falla cardíaca, enfermedad vascular, diabetes, porque el número de eventos fueron bajos. Como esta es una población joven, una población más joven que no tengo el promedio de edad en esta era 60 años, entonces ese tipo de comorbilidades fueron menos frecuentes. Muy bien. Aquí, esta es otra cohorte, un poquito más casi tan oriental como la anterior, esta es Taiwán. Son 12.000 hombres y 7.900 mujeres con Chas de 1, aquí no hay pacientes con Chas de 0. La tasa de ACV más baja que la anterior, 2.7 y 2.5 por año, pero esos pacientes no tenían ninguna intervención, es decir, estaban en seguimiento, como dicen las guías, no anticoagularlos. ¿Qué encontraron? Que definitivamente todos los factores de riesgo no son iguales, y eso es un mensaje que yo quiero dejar claro adicionalmente, es que no es lo mismo que ese puntico que usted tiene, sea porque tiene 65 años, o porque sufre de falla cardíaca, o porque es diabético, o porque tiene enfermedad vascular. En el caso particular de ellos, definitivamente la edad es un factor muy importante. Es el más pesado de todos. Seguido, por ejemplo, de diabetes mellitus. Entonces usted ya comienza a perfilar y a cuestionarse qué me da ese punto adicional. Eso para los hombres. Y para las mujeres, ustedes ven que el Chas de 0, el riesgo es 1, o sea, no hay riesgo, y mismo comportamiento. El factor de riesgo más importante es la edad, aumentando pues un HR de 3, la diabetes sería el segundo más importante con un HR de 2.6. Entonces, yo le podría decir al doctor que es que depende de qué sea ese 1, y yo creo que aquí ya arrancamos grandes en beneficios de la anticoagulación, nos fuimos un poquito más pequeños en beneficios de anticoagulación en pacientes con Chas de 1, pero el doctor es muy crítico y me obligó a mí a mostrarle cuáles pacientes con Chas de 1 podrían ser los mejores candidatos a anticoagular. Y se ha discutido varias veces, porque la FA per se aumenta la mortalidad, es si las intervenciones que hacemos en FA podrían tener disminución en la mortalidad. ¿Tenés algo de eso? Como buenos cardiólogos e internistas y médicos en general, el primer desenlace que siempre leemos en todas partes es mortalidad. Yo ya les había mostrado un pedacito de esta diapositiva y la tenía guardadita con el resto para demostrarles que en ese metaanálisis del 2007 la warfarina comparada contra placebo, pues porque en ese momento eso era lo que había, logró una reducción del riesgo de muerte por todas las causas del 26%, y yo aquí apoyo y me defiendo antes de que el doctor me ataque, pues sí, que eso tiene un riesgo, en la vida todo tiene un riesgo, y es que aumentamos 2 veces el riesgo relativo, pues 2.1 el riesgo relativo de hemorragia intracraneal, 2 veces el riesgo de hemorragia extracraneal mayor, y un 0.2% del riesgo absoluto de tener una hemorragia extracraneal mayor. Eso muy en concordancia con lo que el doctor nos decía, pero pues ese es el precio que hay que pagar, y siempre hay un precio en toda estrategia antitrombótica. Con respecto a los anticoagulantes blanco específico, DOACs, ya les había mostrado este pedacito, y yo sabía que el doctor me iba a dar duro, entonces tenía este as bajo la manga, y es que aún
en personas tratadas con warfarina, yo logro con los DOACs un beneficio adicional en mortalidad del 10% en reducción de muerte de todas las causas, comparado contra warfarina. Aquí no es una pelea de tigre con burro amarrado. Nuevamente me adelanto al doctor y yo sé que eso tiene un riesgo, y es que aumento el 25% de un sangrado gastrointestinal. Si le se da una terapia que es más segura de alguna manera, pues podría tener mayores sangrados. Es muy interesante pues esta información. Le agradezco porque entonces cuando uno se le meten pues como con mortalidad las cosas se complican, pero yo sí tengo una observación primero, es que empezaste a defenderte con estudios orientales. Y los estudios orientales sabemos que son unas poblaciones completamente distintas. Incluso mira que todos los estudios con Rivaroxaban han tenido que replicarlos en otra parte. Adicionalmente, que es que hay algo que no ha entrado dentro de la discusión y es que, bueno, disminuimos la mortalidad, pero ¿cuál es la vida que le estamos ofreciendo a estos pacientes por anticoagularlos? Entonces aquí traigo este metaanálisis que tenemos con respecto a pacientes que están siendo anticoagulados por fibrilación atrial con o sin válvula mecánica, es decir, aquí están incluidos pacientes con enfermedad, con fibrilación atrial valvular y con fibrilación atrial no valvular, y miren lo que le pasa a esta gente en el transcurso de su vida. 37% han sangrado alguna vez, les ha salido un moretón, han tenido que tener algún evento que les ha sido incómodo. El 21% han requerido manejo intrahospitalario por complicaciones asociadas a la anticoagulación, y a nadie le gusta estar hospitalizado. Y casi 1 de cada 2 han tenido que consultar al servicio de urgencias por algún problema con su anticoagulación. Y adicionalmente, lo que más les impacta negativamente la calidad de vida es si han sangrado previamente, si tienen comorbilidades. Esta yo me la noto que en esta población probablemente no, porque es población relativamente sana. Las interacciones medicamentosas que se tengan, y dependiendo si vamos a estar con warfarina, pues les va a tocar preguntar para arriba y para abajo en los restaurantes si se pueden comer eso está muy verde, etcétera, etcétera. Y los grupos de edad menor, a más joven usted esté, más le impacta la calidad de vida. Y bueno, ¿qué tanto impacta la calidad de vida? Pues aquí está este estudio que está desarrollado en Latinoamérica, y miremos cómo en los pacientes entre 40 y 59 años, que es la columna que tenemos en la mitad, esa capacidad funcional medida con el SF36 nos da unas reducciones muy significativas en cuanto a dolor, en cuanto a capacidad funcional, en cuanto a salud mental, con aspectos físicos con una reducción muy significativa que llega a 57 puntos en el SF36, y en los aspectos emocionales al 61%. Y esto es casi tan significativo en el impacto de calidad de vida como enfermedades a las cuales nosotros no nos quisiera dar nunca, que es lo que vemos en la gráfica de abajo. La negra son los sanos, pero miren las que le siguen, que son el dolor crónico y los pacientes con diabetes mellitus. Es decir, estos pacientes con CHAS2 de CO2-BAS-D1, inmediatamente les vamos a dañar la calidad de vida, tanto como los pacientes diabéticos o los pacientes que tienen un dolor crónico. Entonces nos ganamos ahí un pedacito, pero con una mala vida. Bueno, tal vez, yo creo que la conclusión hasta aquí es que vale la pena individualizar porque hay cosas en pro y en contra, ¿cierto? Pero todos los que me conocen a mí han escuchado esta frase de que estamos desangrando el sistema. Y si el beneficio no está tan claro, ¿será que nuestro sistema está preparado para costear una intervención de este tipo? Mil gracias por esa pregunta, porque me ayuda cuando alguien está ya contra las gradas, pues para acabarle de dar el knockout final, ¿cierto? Calculemos más o menos cuál es el costo en salud de estas intervenciones. Entonces, de acuerdo al termómetro de precios, es decir, estos son los costos reales solo de la terapia farmacológica. Acuérdense que esto hay que sumar recontroles, etcétera, etcétera. Un mes de tratamiento con warfarina de marca nos cuesta 60.000 pesos. Un mes de tratamiento con Rivaroxaban 264, con Dabigatran 188 y con Apixaban 210.000 pesos. Cada mes de tratamiento. Ahora nos vamos a los NNT. Entonces, necesitamos tratar 166 pacientes con warfarina para prevenir un evento, 303 con Apixaban y 358 para Dabigatran. Eso significa que ¿cuánto nos cuesta en el sistema de salud? Pues prevenir un evento con warfarina nos costará 723.000 pesos, prevenirlo con Rivaroxaban 43 millones de pesos, y con Dabigatran, poco más, Dabigatran y Apixaban 60 o más millones de pesos. Y
Eso que no estamos contando el NNH. Miren el NNH, el número necesario de dañar con warfarina en estos casos es de 100. Es decir, que por cada uno que yo le estoy previniendo el evento, tengo otro con un SB isquémico. Y con apixaban, cuando lo comparamos, esto es muy, muy importante, y es que es una aproximación matemática. Como esto no tiene contraplacebo, entonces hay que compararlo contra un paciente con Hasbled de 0. En ese escenario, el NNH es de 47, entonces por cada uno que yo trate, he hecho sangrar entre 5 y 6 pacientes. ¿Y eso qué tanto va a significar? Pues resulta, vámonos entonces a nuestro sistema de salud actual y miremos que una consulta por nutrición, este paciente es obeso, en el sistema de salud están pagando 20.000 pesos por ella. Y yo creo que eso le sirve más que darle el anticoagulante. O ofrecer una vacuna para una niña de 9 años para papilomavirus humano cuesta 179.215. O vámonos más a nuestra realidad. En estos momentos darle un mercado a una familia de estratos bajos cuesta 150.000 pesos. O es más, nos vamos a gastar en un solo paciente lo que significaría mantenerle el empleo a 6 microempresas con el salario mínimo, porque el salario mínimo anual en Colombia es de 11.767.000 pesos. Entonces, como no podemos meternos a la casa de la moneda a imprimir billetes, yo creo que es muy, muy importante decidir si nos vamos a gastar los recursos en unos pacientes con riesgo tan bajo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que el doctor Santiago nos dice. Yo, aunque tengo pues aquí una contrarrespuesta, es que la costo-efectividad de una intervención no se evalúa por el costo absoluto de la misma, pero yo le voy a responder con lo mismo. Es decir, ¿cuánto cuesta una hospitalización por ACV isquémico? Vale, en 2 años después de un ACV isquémico valen alrededor de 13 millones de pesos. Después de un ACV hemorrágico estaríamos hablando de alrededor de 15, 16 millones de pesos. Una embolia sistémica, dependiendo de dónde sea, estará alrededor de 8 millones de pesos. Y un episodio, una hospitalización por sangrado mayor, que, ojo, esto es lo que buscan los nuevos anticoagulantes orales, disminuir el sangrado. Ojo que estas estrategias no fueron diseñadas para prevenir ninguno de estos, porque la warfarina es muy efectiva para prevenirlo. El problema es el costo y eso es lo que buscamos. Entonces yo, por cada episodio de sangrado mayor que logre reducir, en pacientes estaría reduciendo alrededor de 2.500.000 pesos. Pero ojo, esto simplemente para responderle al doctor Santiago en sus palabras, pues el valor, digamos que no económico de un ACV isquémico no se puede determinar cuánto cuesta carga emocional para un sistema de salud, para una familia, para un paciente joven, estar hemipléjico desde los 60 años, eso es que no lo podemos medir acá. Sin embargo, pues me tomé la tarea de tratar de responderle al doctor Santiago con evidencia fundamentada en la costo-efectividad. Me salió muy mal, no me fue muy bien, pero debo mostrarla, y es que en Colombia los anticoagulantes orales directos no son costo efectivos en este momento, pero la esperanza para nosotros es que esa costo efectividad depende únicamente de los precios actuales, es decir, si logramos reducir esa estrategia podemos lograr costo efectividad. Estoy de acuerdo con el doctor Santiago que es una estrategia demasiado costosa. Miren esto, apixaban vale 100 millones de pesos al año, tiene un costo incremental, de casi 100 millones de pesos al año. Eso lo dijo pues la revisión de costo-efectividad del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud del Ministerio. Y finalmente hay un estudio de costo-efectividad publicado en la Revista Colombiana de Cardiología, donde la conclusión es básicamente la misma. No hay costo-efectividad al precio actual de los DOACs en Colombia. Rivaroxaban y dabigatran podrían lograrla con un horizonte temporal a 10 años si se les reduce el precio al 10%. Y para lograr un horizonte de toda la vida, es decir, tratando a los pacientes de una manera indefinida, habría que reducir esto de todas las intervenciones en un 3%. Conclusión, son consideraciones sensibles al costo. Si logramos reducir el precio, podría irnos mejor. Bueno, la discusión empezó hablando de el CHA2-VASc como elemento de clasificación, pero es lo único que tenemos. ¿Habrá alguna otra estrategia que nos permita definir la indicación de anticoagulación en este paciente, o qué otros elementos de la historia o la estratificación podía tomar para decidir anticoagularlo o no? Perfecto, doctor Gamboa, y me encanta que me haga esa pregunta porque al principio les había mostrado cómo definitivamente el CHA2-VASc no es una herramienta perfecta, es una herramienta más, pero miren, hay otros factores que confieren en riesgo tromboembólico que ni siquiera están considerados ahí ni por accidente. Cáncer,
Es decir, el riesgo embólico de una persona con fibrilación auricular hipertensa y cáncer activo es el mismo. SAJOS, falla renal, inclusive se han intentado hacer modificaciones al CHASVAX, el CHASVAX-R, considerando la función renal como un predictor de episodios trombóticos. Existen biomarcadores en el CHASVAX, no hay un espacio para ellos, hay puntajes que están intentando introducir, como el puntaje ABC, puntaje de calcio para determinar no en relación con en riesgo cardiovascular, sino para determinar digamos que la condición cardiovascular de estos pacientes, obesidad. O sea, esto es un factor embólico como tal, aislado, ¿verdad? Una persona con obesidad tiene riesgo de embolia. Si yo le pongo obesidad más fibrilación auricular más hipertensión, será el mismo riesgo embólico de una persona solo con fibrilación auricular e hipertensión. Y eso cuanto a variables clínicas, y definitivamente hay variables no clínicas que están cobrando cada vez más importancia de la imagen cardiovascular, por ejemplo, la morfología de la auriculilla izquierda. Existen 4 tipos de morfologías, dentro de las que se plantean que algunas morfologías en forma de coliflor, es decir, auriculillas más deformes, se aumentan el riesgo embólico, el contraste espontáneo y la velocidad de conducción dentro de la auriculilla izquierda también parecieran ser importantes. Y finalmente el grado de fibrosis auricular en resonancia como una medición de algo que se está metiendo con fuerza en el campo de la fibrilación auricular, la atriopatía, es decir, la disfunción auricular. Mire que todo esto es un universo de cosas que están más allá del CHASVAX y que me van a caracterizar mi paciente de manera distinta. Si ustedes recuerdan, el caso del comienzo era un hombre joven que tenía un CHASVAX de 1 solo por hipertensión, pero tenía obesidad con un índice de masa corporal de 30 y además era un paciente de una estrategia de prevención o de control de ritmo y muy posiblemente candidato a futuro, dependiendo de sus síntomas. Recuerden que era 3 a una estrategia de aislamiento de venas pulmonares, con toda la discusión que esto tiene al respecto. Entonces, mire que volvemos a lo mismo, es considerar su paciente en particular y empezar a tener en cuenta otros factores no CHASVAX que nos van a llevar a tomar la decisión. Para comenzar a concluir, podemos decirle que esta es una propuesta de estratificación del riesgo embólico de los pacientes que miren que no es nueva, es del año 2015, es decir, esto no es una preocupación de nosotros de hoy, desde el 2015 esto viene preocupándonos, y aquí hay un cambio en el paradigma de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular, y es que nosotros siempre intentamos encontrar el paciente candidato a anticoagulación. ¿Tiene CHASVAX de 2? ¿Tiene CHASVAX? No. Aquí el paso es identifique el paciente de bajo riesgo. Y creo que lo vimos en todas las cohortes que les mostré, independientemente de que sean chinas o danesas, porque el doctor me habló de la cohorte china, pero no me dijo nada de los daneses. Independientemente de eso, vimos es que el paciente con CHASVAX de 0 definitivamente no se beneficia de ninguna intervención, ninguna, ni aspirina, 4ª vez que lo digo durante la conferencia, y que si mi paciente está en este grupo CHASVAX de 0, definitivamente no le tengo que ofrecer nada. Si por el contrario mi paciente no es 0, entonces yo me pregunto, ¿tiene 2 factores de riesgo trombóticos adicionales, es decir, 2 en hombre o 3 si es mujer? Y en este caso la anticoagulación no está discutida y sería, lo voy a anticoagular. ¿Y con qué anticoagular? Digamos que depende de todo lo que analizamos, los costos, la disponibilidad, y escogería un anticoagulante blanco específico o warfarina, intentando mantenerme en un tiempo en rango terapéutico con todas las vicisitudes que esto tiene por encima del 70%. Y si mi paciente tiene un CHASVAX de 1 para hombres o 2 para mujeres, es decir, un solo factor de riesgo trombótico adicional al sexo, ¿qué debería yo pensar? Mira, ¿cuál es ese punto? Lo vimos a lo largo. Hipertensión podría ser, si es 65 años o la edad, definitivamente es un punto muy importante. Si es falla cardíaca es muy importante, o si es diabetes, definitivamente es importantísimo. Otros factores de riesgo, como les mencioné en la diapositiva anterior, pero es que también es obeso, tiene apnea del sueño, es candidato a ablación de venas pulmonares, etcétera. Discútalo con su paciente y eso es muy importante. Póngale en la balanza los números lo que hemos hecho nosotros acá de una manera sucinta. Hay una estrategia que le puede dar ese beneficio y le puede conferir este riesgo. Involucre al paciente y apropielo en la toma de decisiones y póngalo en la historia clínica. Lo comenté con el paciente y definimos no anticoagular. Está dispuesto a asumir el riesgo, se define anticoagulación y seguimiento estrecho. Considere lo que decía Santiago, que me parece un punto muy importante, y es, eso le va a afectar la vida de una persona. Doctor, es que la vida mía es montar a caballo y si usted me anticoagula yo no puedo volverlo a hacer, y tiene CHASVAX de 1, sea flexible, porque la evidencia ahí es controversial, o sea, sea flexible con la indicación, y finalmente considere los costos, que me parece que el ejercicio que hizo Santiago al respecto es excelente. Entonces, doctor Gamboa, lo invitamos como moderador a concluir la sesión. Yo creo que tenemos varios elementos para concluir. Lo primero es que sabemos que la FA aumenta significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular y se asocia con ACV más grandes,
recurrentes, discapacitantes e incluso es un predictor de mortalidad independiente. La anticoagulación es una estrategia que reduce los accidentes cerebrovasculares y la mortalidad de manera significativa. Los anticoagulantes directos disminuyen el riesgo de ACV hemorrágico significativamente y con ello se podría considerar un mayor beneficio clínico neto. Toda terapia antitrombótica conlleva un riesgo intrínseco de sangrado que debe considerarse al momento de la decisión. Además, es importante tener en cuenta que tal vez la conclusión más importante de todo es individualizar el paciente. Las decisiones en medicina siempre deben tener en consideración las particularidades de cada paciente. El riesgo embólico es individual y se deben considerar en este escenario factores de riesgo para considerar el sangrado, si se escoge mortalidad versus calidad de vida y los costos como se había mencionado. Y por último, que el CHA2DS2 no es una herramienta perfecta y que tiene un desempeño bajo en la población, o su desempeño mejor es en la población que tiene puntajes bajos. Con esto damos conclusión.